buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy viernes 11 de octubre de 2024. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisará si reforma que establece que el próximo gobernador de Oaxaca durará en el cargo 2 años se apega a la Constitución. Advierten signos de autoritarismo en México por la reforma judicial. Con la elección de personas juzgadoras se corre el riesgo de que se abuse de la prisión preventiva. La reforma para elegir a personas juzgadoras mediante voto popular no contempló las candidaturas independientes. La próxima semana, el Pleno de la Corte tiene previsto analizar y resolver diversos asuntos relacionados con los marcos normativos de Tabasco y Oaxaca. De la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Corte la próxima semana destacan diversas acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 25, fracción primera de la base A de la Constitución de Oaxaca, modificado en diciembre pasado. El Pleno determinaría si para realizar la reforma a esta disposición había obligación de consultar a comunidades y pueblos indígenas de ese estado. Resolvería si al establecer que la gubernatura electa en el año 2028 será por un periodo de 2 años para lograr la concurrencia de su renovación con los comicios federales, contraviene el mandato de que la gubernatura del estado tenga una duración de 6 años. Hay también diversas acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Seguridad Social de Tabasco. Entre los temas de análisis estaría el aumento de la cuota que corresponde a los trabajadores y la edad para acceder a una pensión, la cuota adicional para ascendientes, el derecho del trabajador de dar aviso de un accidente, el beneficio de transición únicamente para los pensionados y no para los trabajadores, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó que es injustificado que, conforme a la ley de aduanera, los particulares que obtuvieron una resolución firme que ordena la devolución de bienes embargados y existe impedimento para ello por haber sido vendidos por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no puedan recibir el valor íntegro de la mercancía embargada. La sala explicó que no existe racionalidad en la medida que otorga una cantidad menor al valor de la mercancía embargada, pues pagar el valor correcto no afectaría las finanzas públicas, ya que en caso de que exista una diferencia entre la cantidad obtenida por la venta y la del valor del bien, esta se deberá cubrir con el fondo contemplado por la ley de la materia. Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron de nueva cuenta en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal para adelantar que no levantarán la suspensión de labores. Este viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una protesta ante la postura de desacato a resoluciones judiciales por la entrega de información al Senado sobre juzgados, tribunales y juzgadores y para exigir una prórroga en el paro de labores. En el edificio del Consejo de la Judicatura en Insurgente Sur, manifestaron la preocupación por sus salarios y prestaciones, que indicaron no están asegurados en el Consejo de la Judicatura Federal. Pues estamos aquí en la manifestación porque hasta el día de hoy solamente veremos, pero no nos han garantizado ni han asegurado nuestros salarios, ni nuestros bonos, ni las prestaciones, ni lo del FORI, ni lo del 66, ni gastos médicos mayores. Y por lo tanto, pues lógico, por estadística y logística, 2024 pues ya está asignado, pero no hay algo que nos avale que el Consejo cumpla. Más de un centenar de trabajadores, acompañados de tambores retumbando alto, exigían ser escuchados en sus demandas. Advirtieron que en caso
del levantamiento de la suspensión. De todas formas, la lucha sigue. Los trabajadores seguimos en la lucha y pues seguimos con la suspensión. No nos vamos a callar, no nos vamos a rendir y el Poder Judicial está de pie y vamos a defenderlo cueste lo que cueste. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y la COPAL, en un informe que entregó a Naciones Unidas, advierte que con la reforma judicial, México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo a las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos. Agrega que la reforma se dio en medio de una campaña de ataques y acoso desde el Poder Ejecutivo hacia el Judicial y precisa que su aprobación queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenazas a senadores de oposición. Precisó que esta reforma no es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se trata de un cambio concretado mediante mecanismos que lindan en lo ilegal y que, de no corregirse, debilitarán al sistema político mexicano. Y personas juzgadoras lamentaron que se elimine la carrera judicial como vía para acceder al cargo de juzgador, porque tendrá como efecto dejar de contar con jueces independientes e imparciales. La aplicación de la reforma judicial implicará la destitución de personas juzgadoras que han dedicado su vida a prepararse para ejercer dicho cargo sin que existan pruebas de corrupción en su contra o actos indebidos en el ejercicio de su labor. Durante un conversatorio entre juzgadores en diálogo abierto con la sociedad, lamentaron el sentido de la reforma y ejemplificaron casos en los que, gracias a la preparación de las y los juzgadores, personas obtuvieron justicia en diversas materias. Que han resuelto temas sumamente complejos que tienen que ver con las inversiones del país, con derechos de la niñez, con asuntos de salud que pueden hacer la diferencia para que una persona viva o no, asuntos que tienen que ver con la materia agraria. Estos son los juzgadores de carrera que quieren cesar, sin que haya un elemento objetivo sobre algún indicio mínimo de corrupción o que no trabajen. Destacaron que la carrera judicial permite contar con jueces independientes, requisito necesario para impartir justicia. La carrera judicial nos permite ser independientes, somos autónomos, resolvemos de manera imparcial y creo que se me hace una sinrazón convertir a estos juzgados en gente política que pues de entrada la mayoría de las veces es ignorante, no es preparada, son chapulines, son mentirosos, son traidores, tienen intereses personales sobre los públicos. En una escala de valores, pues el político pone primero sus intereses partidarios. La carrera judicial nos da imparcialidad porque el puesto que yo tengo no se lo debo a nadie. Nadie me puso ahí, ni nadie me favoreció para estar ahí. Yo me tuve que preparar y tuve que hacer mis exámenes. Por eso creo que la reforma no nos está beneficiando. Agregaron que un proceso en el que se elija a jueces por tómbola y con requisitos mínimos de preparación desincentivará la inversión ante la falta de seguridad jurídica. También aseguraron que los cambios al Poder Judicial no facilitarán el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Magistrados y expertos nacionales e internacionales advirtieron parte de los muchos problemas que representará la reforma al Poder Judicial. La función judicial, con este Tribunal de Disciplina Judicial, pues seguramente se va a ver menoscabada, porque muchos jueces, posiblemente por temor a ser fincados en responsabilidades graves, administrativas e incluso penales, como se dice acá, quizás se lo lleguen a pensar dos veces antes de escoger válidamente la norma aplicable al caso. Durante la mesa redonda Reforma Judicial, riesgos e implicaciones frente a los estándares internacionales de derechos humanos, organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial, abundaron otros más. ¿Cuál es el perfil de juez que va a tener esta Escuela Nacional de Formación Judicial? Y me da mucho miedo de que tal vez no en una semana o en unos meses, pero quizás en algunos cuantos años, pocos quizás,
la Escuela Nacional de Formación Judicial acabe siendo purgada y cooptada de la misma manera en la que nos advirtió Javier respecto de los jueces. Afirmaron que las reformas deben ser cruciales para avanzar, no al contrario, y que en México la judicial tiene que centrarse en la transparencia y en garantizar una verdadera representación de la justicia. México también se encuentra en un momento crucial en su trayectoria de reforma judicial. Para garantizar que su sistema de justicia sirva realmente a todos los ciudadanos, el enfoque debe ir más allá de las elecciones y la influencia política para abordar la necesidad de un poder judicial que refleje la rica diversidad del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en entrevista exclusiva con Justicia TV, el académico italiano Luigi Ferrajoli habló de los efectos nocivos que tendrá la reforma judicial en el país. La recién aprobada reforma judicial hará colapsar a la democracia y al Estado de Derecho en México, pues concentrará todo el poder en el Ejecutivo, consideró el jurista italiano Luigi Ferrajoli. En entrevista exclusiva para Justicia TV, indicó que se trata de un atentado a la independencia y a la imparcialidad, pues las personas que serán electas como juzgadoras lo harán a través de una carrera política, lo que eliminará su credibilidad en términos de jurisdicción. Un juez que es presión de la mayoría, que inserito en una carrera política, naturalmente no indagará sobre la corrupción. Todos los actos ilícitos, el malaffare della politica è sottratto hecho al control judicial. Señaló que de implementarse esta reforma, la democracia mexicana pasaría a ser una autocracia electiva, pues eliminaría la independencia y el pluralismo institucional que, considera, es la única garantía contra la regresión del poder político. Esta involución, independientemente de las intenciones de los que han propuesto y aprobado esta reforma absurda, esta simplificación es funcional a la subalternidad del poder político de los gobiernos a estos soberanos globales que son los mercados. Aseguró que es un deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defender las estructuras elementales del Estado, como en este caso es el Poder Judicial y la constitucionalidad, que ninguna mayoría puede violar. Por eso yo soy seguro que la Corte Constitucional no puede que anular esta reforma, que creo sea el fruto, repito, de un equívoco teórico, de una falta de conciencia de la naturaleza misma de una democracia constitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, el INEGI crea sitio Cuéntame de México para acercar información estadística a la infancia. Continuamos con más noticias. Para el juez de distrito Eduardo Osorio, el nuevo sistema de justicia podría originar que en el ámbito penal se imponga la mano dura contra los delincuentes con el fin de ganar simpatías. Con la elección de las personas juzgadoras, se corre el riesgo de que se abuse de la prisión preventiva oficiosa o se imponga mano dura contra delincuentes para ganar mayor popularidad. Así lo señaló el juez de distrito Eduardo Osorio al hablar sobre la prisión preventiva oficiosa durante su participación en la plataforma Un Mundo Raro. Yo utilizo mucho la prisión, yo pongo mano dura en los delincuentes y pues esto es lo que la gente quiere, pero no porque lo quiera es lo que verdaderamente se necesita. No necesitamos tener a la mayoría de las personas en prisión para demostrar que somos una buena sociedad o una sociedad eficiente. Aseguró que el actual sistema de carrera judicial garantiza que lleguen a los juzgados personas preparadas y no las más populares. Porque un juez te podrá parecer un juez penal muy popular y muy bueno porque mete a las personas en prisión hasta que te toque un familiar o uno de los tuyos o tú mismo ser juzgado y entonces sabrás que ese juez querrá mantener
su popularidad a costa de tu libertad o tu patrimonio. El juzgador federal resaltó que el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa o automática es un problema que ha propiciado el Estado, pero también algunos jueces que mantienen la inercia del viejo sistema de justicia penal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y sobre el acuerdo de insaculación para definir los cargos que se habrán de votar en la elección extraordinaria de personas juzgadoras, la Asociación Mexicana de Juzgadoras calificó de inaudito que no se haya incluido el principio de paridad de género. Indicó que resulta imperativo que se tomen medidas claras para asegurar el cumplimiento de este principio, recordando que la fracción segunda del artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a ser electa en condiciones de paridad en todos los cargos de elección popular, lo que ahora incluye a las personas juzgadoras. Agrega que dicho procedimiento amplía la brecha de género, recordando que actualmente las mujeres ocupan menos del 30% de los cargos de juzgadoras en el Poder Judicial Federal, porcentaje que podría reducirse con el nuevo mecanismo de designación. Por ello, llamaron al Senado a cumplir con lo establecido en la Constitución y diversas convenciones en el sentido de garantizar la paridad en la elección de personas juzgadoras. Y durante un foro de autoridades electorales señalaron que en el diseño de elección de las personas juzgadoras se olvidó incluir las candidaturas independientes y las acciones afirmativas. En la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial no se tienen contempladas las postulaciones de candidaturas independientes, por lo que podría generarse un nuevo monopolio similar al que había en el sistema de partidos. Así lo aseguró el magistrado Enrique Figueroa Ávila, integrante de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al participar en el segundo encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE de la tercera circunscripción plurinominal. Podríamos tal vez concluir que hay una ausencia porque me parece que estos mecanismos no necesariamente garantizan la existencia de las candidaturas independientes en la renovación de los poderes judiciales. Todas y todos sabemos que este derecho de postular estas candidaturas se hace recaer en los tres poderes del Estado. Me pregunto yo, ¿estamos frente a un nuevo monopolio en la postulación de candidaturas? Porque precisamente lo que se cuestionaba frente al régimen de partidos políticos es que solo los partidos políticos podían postular candidaturas. Explicó que en la reforma al Poder Judicial no se modificó el artículo 35 constitucional en el que se establece que las y los ciudadanos pueden postularse a los distintos cargos de elección popular. Otra de las preguntas que vale la pena poner sobre la mesa es si la actual redacción del artículo 35 fracción segunda abre la posibilidad para que eventualmente tengamos solicitudes de personas que deseen aspirarse, pero por la vía independiente, no dependiendo de tener que presentar estas solicitudes ante los comités de evaluación de los respectivos poderes. En esta reunión de autoridades electorales que se realizó en Chetumal, Quintana Roo, también se resaltó la ausencia de acciones afirmativas y la participación de personas en prisión preventiva en las próximas elecciones de las personas juzgadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más temas, organizaciones de personas indígenas demandaron a las autoridades cambiar el nombre de la antigua Glorieta de la Palma. Que la escultura de la joven de Amajac sea reubicada al centro de la glorieta de las mujeres que luchan en Paseo de la Reforma, demandaron mujeres indígenas a las autoridades locales y a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues señalaron, ella conoció el proyecto durante su administración como jefa de gobierno en la Ciudad de México, en el que se retiró en 2020 la imagen de Cristóbal Colón. Lo que pedimos es a nuestra jefa de gobierno, Clara, y nuestra presidenta Claudia, que conocen de este tema y de esta lucha de las comunidades, que pedimos a la convivencia de las hermanas feministas. Porque cuando estuvo el ex jefe de gobierno Martí Batres, de madrugada vinieron a poner aquí el simbolismo de las mujeres y no fuimos convocados. La joven de Amajac, considerada una deidad de la cultura huasteca, se encuentra actualmente a un costado de dicha glorieta, hecho que consideraron discrimina su lucha. Por ello, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, que se conmemora cada 12 de octubre, antes Día de la Raza, hicieron también un llamado a retomar el diálogo con las colectivas feministas a fin de que ambos símbolos convivan en el mismo espacio. Ninguna lucha
y menos una lucha por la igualdad y la dignidad estará por encima de otra. Somos mujeres y somos hermanas. Propusieron además que dicho proyecto fuera renombrado como la Glorieta de las Mujeres en Resistencia, concepto que agrupa las luchas de ambas colectivas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Le informamos también que el INEGI puso en funcionamiento un sitio con el que busca acercar la información estadística a los infantes del país. Con el propósito de acercar información estadística relevante a la niñez de una manera accesible y educativa, el INEGI lanzó su sitio oficial Cuéntame de México, en el marco del Día Internacional de la Niña. Lo más importante es que hoy van a aprender cómo jugar con Cuéntame, cómo aprender de México divirtiéndose. Durante el lanzamiento, que se realizó ante niñas y niños en el Museo Descubre, se mencionó que el portal promueve el derecho de los menores a la información y busca fomentar el interés por conocer datos sobre la diversidad cultural, geográfica y social del país. Este tipo de proyectos que permiten desarrollar la ciencia, la innovación y la tecnología como un instrumento para que los niños y niñas puedan tener la información que necesitan. El sitio facilita su comprensión a través de gráficos, mapas y contenido didáctico, el cual promueve una educación equitativa y justa en edades tempranas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En más información, existe un desequilibrio en el país en la disponibilidad de alimentos, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo con un estudio del Coneval. Señala que la 20ª parte de los hogares con ingresos más bajos destinan cerca de la mitad de su ingreso a adquirir alimentos y la falta de acceso a una alimentación de calidad es más elevada en los grupos de mujeres indígenas en situación de pobreza. Entre los factores que obstaculizan un estado nutricional adecuado, dijo, está la escasez de diversidad de la dieta. Y el Premio Nobel de la Paz de este año fue otorgado a Nihon Hidankyo, organización japonesa que reúne a más de 300,000 sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y que realiza activismo contra las armas nucleares. Durante décadas ha representado a cientos de miles de sobrevivientes de los bombardeos que sufren los efectos físicos de la radiación, así como el estigma social, para crear conciencia sobre las consecuencias de una guerra nuclear. El Comité Noruego del Nobel destacó el trabajo que realiza la organización para ayudar a describir lo indescriptible, a pensar lo impensable y a comprender de alguna manera el dolor y sufrimiento incomprensibles causados por las armas nucleares que incluso fue ocultado durante mucho tiempo. Con este galardón, señala, honra a todos los sobrevivientes, a pesar del sufrimiento físico y de los dolorosos recuerdos, han elegido utilizar su experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz. En Argentina, un tribunal citó las leyes de Newton para resolver el caso de una niña que cayó de una cama elástica. Todos los detalles en el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. La Corte Constitucional de Colombia reiteró que el servicio de cuidador es, por regla general, una responsabilidad familiar y no de las entidades de salud. Así, por regla general, es responsabilidad familiar salvo cuando 1. El núcleo familiar no cuenta con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, ya sea por falta de aptitud como producto de la edad o de una enfermedad, o debe suplir otras obligaciones básicas para consigo mismo, como proveer los recursos económicos básicos de subsistencia. 2. Resulta imposible brindar el entrenamiento o la capacitación adecuada a los parientes encargados del paciente. Y 3. El núcleo familiar carece de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación de ese servicio. Para la Corte Constitucional, en el caso concreto, el servicio de enfermería se reducía a labores que pueden ser realizadas por los familiares del paciente.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que el acceso de la policía a los datos contenidos en un teléfono móvil no está necesariamente limitado a la lucha contra la delincuencia grave. Para el tribunal, considerar que solo la lucha contra la delincuencia grave puede justificar el acceso a los datos contenidos en un teléfono móvil limitaría indebidamente las facultades de investigación de las autoridades competentes. Ello incrementaría el riesgo de impunidad para las infracciones penales en general y supondría, por tanto, un riesgo para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión. No obstante, dicha injerencia en la vida privada y en la protección de los datos debe estar prevista por la ley y el acceso debe supeditarse además a un control previo efectuado por un órgano jurisdiccional o por una entidad administrativa independiente, salvo en casos de urgencia debidamente justificados. Finalmente, en Argentina, citando las leyes de Newton, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires confirmó el rechazo de una demanda por la lesión en el brazo que sufrió una niña al caer en una cama elástica. Para el tribunal, en este conflicto, la menor estaba saltando en la cama elástica y en una oportunidad cayó mal y se lastimó. La exposición de la víctima a la situación de peligro fue voluntaria y consentida por los padres, quienes la llevaron a ese local comercial. La parte damnificada, en este caso los padres, conocían el riesgo que estaban asumiendo para su hija, pues de acuerdo a las leyes físicas de Newton a esta época, todo lo que sube baja por ley de gravedad. Por ello, si saltó, luego cayó. La niña cayó y se lastimó, pero ello no puede achacarse a la empresa prestadora del servicio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Ahora le presentamos algunas recomendaciones culturales de fin de semana para disfrutar aquí en la capital del país. Inició la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino con más de 280 actividades en las que participarán cerca de 400 invitados nacionales e internacionales, además de grandes ofertas de 300 editoriales, libros gratis y música en vivo, hasta el 20 de octubre de 10 a 20 horas, entrada libre. No se pierda los últimos días del 28º Tour de Cine Francés, que presenta 7 filmes del país galo, como thrillers, comedias y dramas basados en la vida real. En cines comerciales, la Cineteca Nacional y cineclubes. Consulte la cartelera en sus redes sociales. Viva la Muerte es una puesta en escena de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica que inaugura la temporada de Día de Muertos a partir de las distintas visiones de la trascendencia de la vida desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Este fin de semana en el Centro Cultural del Bosque. Boletos en taquilla. Y si prefiere quedarse en casa, disfrute la programación cultural de Justicia TV. En Los 7 Pecados Capitales, un equipo de expertos analiza los secretos más oscuros de la naturaleza humana que han conmocionado al País Vasco en las últimas décadas. Este sábado, a las 17:30 horas, presentamos el capítulo Kula, el cuerpo de la cima. Y el domingo, a las 22 horas, conozca a la generación que dominó el arte del crimen en México entre las décadas de los 60 y 80 en el documental Los Ladrones Viejos, de Everardo González. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y justamente este viernes inició la edición 57 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, la fiesta cultural más grande de América Latina, con una representación de la Guelaguetza, celebración tradicional de Oaxaca, estado invitado en esta ocasión junto con la nación de Brasil. Durante 17 días, el festival contará con la participación de más de 2.200 artistas de 24 países que formarán parte de las 133 funciones de artes escénicas, 35 exposiciones de artes visuales, 49 actividades académicas y otras 75 actividades culturales como conciertos, ciclos de cine,
muestras artesanales e incluso una demostración del juego de pelota mixteca. El Teatro Juárez, la explanada de la Lóndiga de Granaditas, la Universidad Autónoma de Guanajuato y las calles de la capital y de diversas ciudades de Guanajuato son algunas de las sedes en las que se llevarán a cabo las representaciones artísticas. El festival también se reaplicará en otras 14 entidades del país a través del programa Circuito Cervantino, para que quienes no tengan oportunidad de asistir a Guanajuato puedan disfrutar de algunos de los espectáculos de danza, música y teatro. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y a nombre de todo el equipo que lo hace posible agradezco su atención. Lo invito a mantenerse en nuestra señal porque en unos minutos en la serie Los Presidentes le tendremos la historia del ministro en retiro Mariano Azuela, que bajo su presidencia nació el canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente noche. Hasta la próxima.